Buenos días. Respecto a la clase de ayer, del día sábado 4 de abril, habíamos visto una pequeña introducción respecto al uso de las hojas de cálculo. Un pequeño concepto de lo que es una hoja de cálculo se los presenté aquí, que dice que es un tipo de documento que permite manipular datos, tanto numéricos como alfanuméricos, dispuestos en forma de tablas compuestas por celdas, las cuales se suelen organizar en una matriz bidimensional de filas y columnas. Como pueden ver, aquí es parte de lo que es la interfaz de la hoja de cálculo. Les había comentado que prácticamente vendría siendo muy parecida a lo que es una hoja de Excel, con algunas diferencias como en uso de funciones, como en la parte de las herramientas, y diferentes fórmulas a implementar, pues varía un poco tanto en la escritura como en la manera en cómo lo tienen que colocar en esta hoja. Bien, dentro de algunas fórmulas que pudimos ver durante la clase en línea fue la fórmula para hacer una suma, para hacer una resta, para hacer una división, y una de las dos partes fundamentales y finales de la clase fue el uso del formato condicional, así como las listas dependientes, que son estas dos últimas las que les explicaré a continuación de manera pues más detallada. Conocemos que un formato condicional es una manera de poder mandar a nuestras celdas, nuestras filas, nuestras columnas a hacer algo que nosotros querramos. Es decir, por ejemplo, en esta hoja que tengo abierta aquí, que les estoy presentando, yo quiero indicarle a mis celdas que se colorean de cierto color dependiendo del valor de un dato. ¿Y cuál va a ser ese dato? Bueno, mi valor va a ser que dependiendo del total que yo tenga aquí, es el color que se va a pintar cierta celda. Lo que vamos a hacer en esta tabla es que yo quiero identificar qué alumnos van bajos en mi primer parcial y qué alumnos están en modo regular. ¿Okay? Para conocer esto, mi dato que es el más importante tiene que ser el total. Es el que me va a indicar quiénes están bajos y quiénes están normal. En este caso, mi condición es que si un alumno está por debajo del valor 35, es decir, que si es menor a 35, mi alumno estaría completamente reprobado. Pero si es mayor o igual a 35, quiere decir que esos alumnos están bien. ¿Ok? Pero quiero que me lo identifique por medio de colores. Es aquí donde entra el uso de nuestro formato condicional. ¿Dónde vamos a encontrar ese formato condicional? Bueno, en la ventana formato vamos a ver que abajo en las opciones tenemos formato condicional como tal. En esta parte de aplicar al intervalo, vamos a darle un clic en seleccionar el intervalo de datos. Y aquí es donde vamos a empezar a seleccionar nuestra tabla. En este caso solo necesitamos los datos que están en la tabla, que son los que se van a evaluar, y no nuestro encabezado, que serían estudiante, actividad 1, 2, 3, etc. Lo seleccionamos de esta manera hasta el total. Le damos a aceptar y ya está ahí. Ya sabemos que nuestro intervalo va a corresponder a lo que tenemos señalado. Ahora bien, nos dirigimos hacia reglas de formato y nos vamos hasta donde dice fórmula personalizada. En esta fórmula personalizada, nuestro valor va a ser el siguiente. Siempre cuando queramos escribir una fórmula se tiene que iniciar con un símbolo igual. En este caso necesitamos un signo de peso. Y lo siguiente es colocar la letra
de la fila que vaya a ser el valor a analizar. En este caso les había comentado que el valor del que va a depender el color de mi fila va a ser el valor que tengo en la columna de total, que sería mi columna I. Entonces colocamos la columna I, siguiendo de 2 puntos, volvemos a colocar un signo de peso, volvemos a colocar mi letra I y mi primera condicional tiene que ser o menor a 35 o mayor o igual a 35. En este caso vamos a empezar diciendo que es menor a 35. ¿Okay? Si pueden notar aquí, ya me está seleccionando los valores que son menores a 35 según el valor de mi columna I, pero se están poniendo en color verde. Y como son los valores de los alumnos que están en la cuerda floja, yo quiero que me los identifique de color rojo, por tanto me voy a estilo de formato, le doy clic en la cubetita y le pongo el color rojo. Simplemente le doy en clic en listo y ya quedó. Y para identificar a los que son mayor o igual a 35, vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a ir de nuevo a formato, vamos a ir a formato condicional. Okay. Vamos a ir a seleccionar, eliminamos aquí y ahora sí, seleccionamos toda nuestra tabla. Okay. De nuevo nos vamos a la fórmula personalizada y volvemos a colocar la misma fórmula. En este caso cambiaría que es mayor o igual a 35. Mi color, yo quiero cambiarle a este verde y pueden ver que ya cambió. Si estos alumnos yo les agregara un punto extra, por ejemplo, que aquí este alumno hubiera sacado 25, es decir, y llega al 37, pues ya sería un mayor a 35, lo que hace que cambie de color. Bien, tenemos también lo que son las listas dependientes o listas desplegables dependientes. Estas son cuando la selección de una lista afecta las opciones disponibles de otra lista. La ventaja de hacer el uso de estas es que nos ofrecen cierto control sobre las opciones elegidas por el usuario. Aquí tenemos un ejemplo de cómo funcionan las listas desplegables y las listas dependientes desplegables. Una lista desplegable sencilla es como lo que pueden ver aquí en el apartado de carrera, que únicamente señalamos en la pestaña que nos aparece aquí, le damos un clic y nos aparecen las 4 carreras que en este caso estamos utilizando de ejemplo en esta pequeña base de datos. En el lado de semestre es donde hacemos uso de esa misma lista desplegable, pero en este caso es compañera de alumnos, ya que depende de lo que seleccionemos aquí, de qué semestre seleccionemos aquí, serán los alumnos que tengamos en la lista de alumnos. Bien, por ejemplo, yo selecciono aquí primer semestre y como pueden ver los alumnos que tengo son Isabel, María, Josué, Lucas. Pero si yo selecciono alumnos de segundo semestre, me aparecen en este lado Yacet, Adelaida, Salvador, etc. Lo mismo pasa cuando selecciono tercer semestre, se cambian la lista de las listas de alumnos de Mauricio, Ricardo, etc. Podemos ver aquí nuestra tabla completamente vacía, sin fórmulas, sin ninguna lista. Y tenemos también otra hoja que se llama listas, que es donde se encuentran las listas que vamos a utilizar dentro de nuestras tablas. ¿Okay? Con estas listas vamos a hacer el llamado en esta hoja para que aparezcan nuestras listas desplegables correspondientes. Bien, vamos a empezar primero nombrando a nuestras listas con su nombre correspondiente. Bien, lo primero que tenemos que hacer
es seleccionar la lista de datos, la lista de carreras. Damos clic derecho y localizamos donde dice definir intervalo de nombres. Okay. Aquí en el nombre vamos a colocar el nombre carrera. De preferencia utilicen el nombre que tienen definido dentro de la tabla. Le damos en listo. Vamos a definir el siguiente nombre. Clic derecho. Definir intervalo con nombre. Semestre. Empezamos con la primera lista de los del primer semestre. Clic derecho. Definir intervalo con nombre. En este caso no nos permite hacer espacios, colocar números. Por tanto, vamos a colocarlo de esta manera. Lo mismo vamos a hacer con los del segundo semestre y tercer semestre. Okay. Una vez que tengamos definidas todas nuestras listas, vamos a regresar a la hoja de tabla y vamos a empezar a colocar nuestras listas desplegables. ¿Y cómo lo hacemos? Para iniciar con nuestra lista de carreras, vamos a ir a la herramienta datos, vamos a ir a validación de datos. Tenemos este apartado, ¿okay? Que es donde vamos a empezar a configurar todo para empezar a llamar nuestra lista. Vamos a ir donde dice, por ejemplo, vamos a seleccionarlo, nos va a pedir que seleccionemos un periodo. En este caso, nuestro periodo sería la lista que vamos a llamar a carreras. En este caso, nos dirigimos a la hoja listas. Seleccionamos nuestra lista de carreras, todas las carreras. Le damos a aceptar, guardar. Regresamos a tabla y como pueden ver, ya tenemos nuestra primera lista. ¿Sí? Lo mismo vamos a hacer con semestre. Nos posicionamos en la pestaña, en la celda que vamos a utilizar, datos, validación de datos. Seleccionamos nuestros semestres, damos a aceptar, guardar y ya tenemos aquí nuestro primer semestre. ¿Okay? En este caso, si tuviéramos más docentes, dos de alta, lo único que habría que hacer con estas es posicionarnos en el cuadro que nos aparece, lo desplegamos hacia abajo, lo mismo con esto, y ya tendríamos nuestras listas. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué pasa con la lista de alumnos? Habíamos comentado que esta lista de alumnos va a depender del semestre que seleccionamos. ¿Okay? En este caso no tenemos nada. Lo que vamos a hacer es llamar y hacer uso de una función. La función se llama indirecto, que es la que nos va a ayudar a empezar a hacer nuestras listas dependientes. ¿Cómo vamos a hacer esto? Nos posicionamos sobre cualquier celda del lado derecho. En este caso me voy a posicionar sobre la celda G. Vamos a poner el símbolo igual. Vamos a escribir la palabra indirecto, que de hecho aquí ya nos da la opción. Le damos un clic. Y lo siguiente a colocar aquí es la celda donde se va a hacer el llamado. En este caso, la celda que vamos a seleccionar, de la que va a depender la lista de alumnos, es la de semestre. Vamos a darle clic en la fila de 2. Cerramos el paréntesis. Como ven, por default no nos cierra el paréntesis, entonces hay que hacerlo manual. Damos un enter y pueden ver que nos aparece esta lista. Tenemos seleccionado aquí primer semestre y nos aparece la lista de Isabel, María,
Vamos a ir a la hoja de listas y podemos ver que en primer semestre efectivamente tenemos Isabel, María, Josué. Cambiamos a la lista de segundo semestre y se cambian los alumnos a Yacet, Adelaida. Y si nos vamos a la hoja de listas, podemos ver que en el segundo semestre efectivamente están estos alumnos. Y lo mismo pasa con tercer semestre. ¿Ok? ¿Qué pasa ahora aquí? ¿Cómo hacemos el llamado de esta lista dentro de la fila de alumnos para que cambie? No aquí, sino dentro de donde lo queremos llamar. Lo único que hay que hacer es repetir los pasos anteriores de la misma manera como hicimos las listas. ¿Okay? Seleccionamos aquí, nos vamos a datos, validación de datos. Vamos a irnos a selección de periodo y seleccionamos la lista que tenemos aquí. Okay, le damos a aceptar, guardar y como pueden ver esta misma lista ya la tenemos aquí. Y si yo le cambio a primer semestre, cambia nuestra lista a los alumnos del primer semestre. Okay. Ahora bien, ¿yo puedo hacer lo mismo bajando esto? No. ¿Por qué no puedo hacerlo? Si se dan cuenta, aquí selecciono primer semestre, tenemos la lista de primer semestre, pero si yo selecciono aquí mismo segundo semestre, se me cambia en todo. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiero yo hacer? Yo quiero que al seleccionar el segundo semestre, aquí me aparezcan los alumnos de segundo semestre. Y como pueden ver, me siguen apareciendo los mismos. ¿Okay? Entonces, no podemos hacer eso en este caso. Lo que tenemos que hacer aquí es repetir el mismo procedimiento las veces que tengamos estos apartados. ¿Okay? ¿Cómo ocultamos esto? Lo único que tenemos que hacer es clic derecho, ocultar columna y listo, para que no se vea lo que estamos haciendo. Volvemos a repetir el mismo paso para la siguiente celda, igual a indirecto, seleccionamos en este caso el segundo, cerramos paréntesis, damos un enter y ya nos llamó la lista. ¿Okay? Volvemos a repetir lo mismo. Insertar, perdón, datos, validación de datos. ¿Okay? Y seleccionamos. ¿Okay? Es importante que en esta selección consideremos nuestra lista de valores. Si yo tuviera, por ejemplo, otra lista de un cuarto semestre y tuviera yo solo 3 alumnos, no voy a seleccionar en este apartado de aquí, el momento de seleccionarlos para mandarlos a llamar en la fila de alumnos, en la columna alumnos, perdón. Yo no voy a seleccionar únicamente los 3, tengo que seleccionar las celdas que sean el máximo de los alumnos que tengo, es decir, si aquí tengo 3 y aquí tengo 6, voy a seleccionar 6 filas, aunque solamente sean 3. ¿Por qué? Porque si selecciono solamente 3, cuando yo llame a la lista que sea más larga, a lo mejor solamente me muestre 3 de mis alumnos y me oculte los otros 3. ¿Okay? Hay que tomar eso en cuenta. Y seguimos repitiendo los mismos pasos. Otra manera de colocar nuestra lista sin necesidad de tener que estar ocultando nuestras columnas es crear una nueva hoja, llamar aquí todas nuestras funciones de indirecto, vamos a la tabla, seleccionamos nuestra celda correspondiente en la que queremos trabajar, cerramos el paréntesis, un enter, y como pueden ver en esta hoja nos llama la lista. Okay. Aquí hace todo el cambio, lo único que tenemos que hacer es lo mismo, datos,
validación de datos. A diferencia de señalar aquí nuestra lista, vamos a ir a la hoja donde llamamos nuestro indirecto. Vamos a seleccionar toda la lista. Vamos a darle en aceptar, guardar. Como pueden ver, hizo prácticamente lo mismo. Bien, por mi parte es todo. Por favor, si tienen alguna duda, escríbanme en la plataforma o a mi número de teléfono. Con gusto les aclaro cualquier duda. Que tengan un buen día.